estoy viendo cómo se relacionan los polimorfismos y la variabilidad respecto a los neurotransmisores específicamente, porque el ser humano tiene mucha variabilidad al respecto. Entonces, ¿cómo están los grupos adaptados a esta situación? Los coras y huicholes reflexionan y actúan sobre la relación cuerpo, su propio cuerpo y los alucinógenos, clasificando a los propios cuerpos y a los alucinógenos, ordenándolos juntos con todo lo que perciben del universo. Se identifican con símbolos contrarios particulares, aquí ejemplifico, en este caso con coras y con huicholes. Los coras hacia el poniente sur son antagonistas del sol y corresponden a lo bajo, oscuro y húmedo. Aquí puse así, reduje de esta manera esta perspectiva porque el Kieri es un complejo de plantas alucinógenas que son diferentes a el peyote. Los huicholes hacia el oriente-norte son aliados del sol y corresponden a lo alto, luminoso y seco. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se presentan las variantes de algunos genes relacionados con neurotransmisores? Hay muchos neurotransmisores, muchas de sus variantes, pero yo aquí les voy a mencionar solo cuatro polimorfismos relacionados con marcadores específicos. Pero antes mencionó esto, México es el quinto lugar en biodiversidad del mundo. Estamos hablando de una biodiversidad general, geográfica y climática. Pero hay una correspondencia entre la biodiversidad y la variación cultural a escala global, especialmente en las latitudes tropicales, esto a nivel mundial. Pero América se caracteriza por la diversidad de plantas alucinógenas, así como por su uso que se remonta a la prehistoria. Este hecho de que se remonta a la prehistoria nos habla de que ha habido la posibilidad de que cambien las frecuencias génicas de muchos marcadores genéticos, pero a mí los que me interesan en este caso son los relacionados con ciertos neurotransmisores, y hay algo que se llama microevolución, y es cuando aumentan o disminuyen las frecuencias de ciertos genes, y es probable que haya esta distribución diferencial por el consumo de estos alucinógenos. Esto significa que hay también gran diversidad en la variabilidad genética en sus pobladores, en correspondencia con la flora y fauna con la que han evolucionado. Es decir, toda esta variabilidad que tenemos nosotros, nuestros propios cuerpos, tienen que ver con el entorno en el que como humanos, como grupos humanos, hemos evolucionado en ciertas áreas geográficas. Aquí, como verán, demuestro cómo está la parte desértica en la parte más clara, la parte azulácea, que es la selva baja yucateca, y todas las zonas que son la parte semiárida en el centro y en algunas partes del occidente, y la parte que es tropical, la que sigue. Aquí, a manera muy general, muestro con las flores blancas las daturas, cuál es la distribución en nuestro país de las daturas, que son de diferente tipo, por supuesto. Muestro en la parte central el toloache, por ejemplo, que también es datura, los hongos alucinantes en la parte baja, en la parte del sur, y el peyote en la parte desértica y semidesértica. En concordancia con esto tenemos, por otro lado, las diferencias de los grupos indígenas que actualmente se reportan según el INEGI y el INALI, y vemos la distribución de todo el país. Yo específicamente estoy estudiando con un equipo de trabajo grupos del norte, grupos del occidente, grupos del sur y grupos mayas. Entonces verán, estos son los grupos de estudio de los cuales les voy a dar referencia de cuáles son nuestros resultados. Es un estudio que no está iniciando, pero tampoco está concluido, entonces hay mucho que decir al respecto. Se estudiaron tarahumaras, ahí están las cantidades de cómo vamos adelantando estos muestreos en laboratorio, tepehuanes del sur, coras, huicholes, mixtecos, zapotecos, mijes y mayas. Estamos apostando a que la parte mixteca, zapoteca y mije es diferente respecto a estos neurotransmisores que la parte occidental o que la parte norteña. Es hipotético esto. Pero como voy a hablar de neurotransmisores, creí prudente mostrarles en términos generales a qué me estoy refiriendo. Es una característica fundamental de la respuesta del cerebro a las experiencias y el entorno en general. La ingestión de drogas, todas las drogas, altera las señales entre las neuronas, que es la neurotransmisión, y por lo tanto el comportamiento, la manera de sentir y la manera de pensar. Mi pregunta, ¿las diferencias hereditarias entre los distintos grupos en correlación hay diferencias hereditarias entre los distintos grupos en correlación con los diferentes alucinógenos? Los marcadores, esto se los pongo como ejemplo para que vean qué marcadores genéticos estoy estudiando.
o estamos estudiando porque somos un equipo. En este caso, son conjuntos que se repiten, y aquí le ejemplifico con un grupito de ADN de 33 pares de bases, y este grupito se repite 4 veces en el ejemplo de arriba. Esa es una variante que una persona puede tener. Otra persona puede tener otra variante, 3 conjuntos repetidos de estos mismos 33 pares de bases. Y según diferentes marcadores se tienen una repetición, 2 repeticiones, depende del marcador genético. Esto es para que vean ustedes lo que estamos viendo a nivel ya del ADN. ¿Cuáles son los genes que vamos a estudiar? Son polimórficos, es decir, que tienen variabilidad a nivel poblacional. Es el DRD4, que es un receptor de dopamina. BNTR se le llama a estas repeticiones, pequeñas repeticiones de conjuntos de ADN, en este caso es de 48 pares de bases. Este alelo es muy repetitivo en la especie humana, va de 2 hasta 11 repeticiones. Nosotros hemos visto de 2 a 8 en la población de estudio. Se consideran cortos a los alelos, a las repeticiones de 2, 3, 4 y 5, y largos a los de 6, 7 y 8. Este es un marcador que les voy a presentar, el promotor transportador de serotonina. Ahorita vamos a describir uno por uno. Estos son BNTRs de 20 pares de bases y hay nada más 2 polimorfismos. El polimorfismo largo, que es de 16 repeticiones, y el corto, que es una deleción, es decir, un corte de 44 pares de bases. Después tenemos la MAOA. Vamos a estudiar los marcadores del promotor de la enzima monooxidasa. Esta enzima es la que degrada serotonina y dopamina, así como otros muchos neurotransmisores, pero yo voy a acotar nada más a la dopamina y a la serotonina. Este es de 30 pares de bases y hay un alelo corto, hay 4 alelos, pero los más importantes, por la frecuencia en la que se presentan en el ser humano, es uno corto de 3 repeticiones y uno largo de 4 repeticiones, que en este caso se llama el alelo 3. Y finalmente la apolipoproteína E. Este no es estrictamente estas son mutaciones, no son repeticiones. Las mutaciones ahí las marco: timina y timina, timina y citosina, o citosina y citosina, que son las bases nitrogenadas del ADN, y tienen sus respectivos nombres: el haplogrupo 2, el haplogrupo 3 y el haplogrupo 4. Esta poliproteína es muy importante porque tiene que ver con el metabolismo de triglicéridos y colesterol, es decir, está muy relacionado con las grasas. Esto es importante porque tiene que ver con la dieta. La dieta tiene que ver con cómo evolucionamos en nuestro entorno, qué comemos, qué ejercicio hacemos, y si tenemos determinados marcadores genéticos podemos estar predispuestos, por ejemplo, a la hipertensión o a al bajo metabolismo de los triglicéridos. ¿Qué es la neurotransmisión? Cuando una neurona se estimula, ahí tenemos 2 neuronas, la emisora y la receptora. ¿Qué sigue? Da una señal eléctrica que induce a las vesículas contenedoras de neurotransmisores. Como pueden ver ahí, hay una vesícula que tiene puntos rojos, ahí estoy ejemplificando los neurotransmisores, hacia la membrana neuronal, donde se liberan. La membrana es la membrana para salir al espacio sináptico. Se desplazan para conectarse a los receptores en la superficie de la neurona receptora. Entonces ahí vemos en azul una serie de receptores. Después de interactuar con el receptor, los neurotransmisores pueden tener 3 caminos. Uno, se unen a otro receptor, o se desintegran a través de enzimas específicas, o vuelve a entrar a la neurona emisora por medio de los transportadores. Y lo pongo con negro porque estos transportadores son los que tienen variabilidad genética. Entonces, ¿qué les voy a presentar? Resultados, por un lado, de transportadores, que son los que están en verde, y por otro, de receptores, que están en azul. Aquí es donde está la variabilidad, y según esta variabilidad pueden inhibirse más rápidamente o no los neurotransmisores. Entonces, los materiales y métodos para hacer este estudio, porque es un estudio genético, se manejó material de ADN, se extrajo de saliva con ese kit. Se hizo una amplificación de ADN que se llama, es muy común, reacción en cadena de la polimerasa o PCR, con un termociclador, y se separaron las bandas de DNA por medio de electroforesis. Aquí tenemos una fotografía de cómo se verían las bandas en geles de agarosa o poliacrilamida. Son detalles técnicos.
se tiñen con bromuro de tirio, se visualizan en luz ultravioleta y se fotografían. Este es un ejemplo de dopamina, que tenemos 11 variantes, aquí presento varias variantes, y así es como se verían, y es cuando uno ya puede hacer el análisis. No es el único estudio que se puede hacer, estos son haplogrupos, pero se pueden ver también secuenciaciones donde se ve base por base cómo es el orden de estas repeticiones. Entonces, el ciclo de liberación, desintegración y reingreso a la neurona emisora se mantienen ciertas cantidades de neurotransmisores en la sinapsis de manera natural y normal. Las drogas alteran estos mecanismos aumentando, disminuyendo neurotransmisores drásticamente de acuerdo a cada droga y cantidad. Cada neurotransmisor se asocia a efectos particulares dependiendo de su distribución en diversas áreas funcionales del cerebro. Y en ese sentido, rápidamente les digo la ruta de la dopamina, que es en la corteza cerebral, prácticamente la parte oscura, que es la corteza cerebral frontal, y abarca reacciones a nivel de hipotálamo, mesencéfalo y del área segmental ventral. Esto que provoca cambios en motivación, placer, euforia, función motora, perseverancia y compulsividad. Esto está relacionado con la dopamina. La que sigue, por favor. Esta es la ruta de la serotonina. Este va a cambiar el humor, la memoria, el sueño y la cognición. Ven en rojo, es otro camino y abarca más áreas de la corteza cerebral. Igual abarca el hipotálamo, el mesencéfalo y el área segmental ventral. Aquí pongo ya los dos al mismo tiempo para que vean cómo se distribuyen estas funciones en el cerebro. La dopamina puede reaccionar con la cocaína, metanfetamina, anfetamina y prácticamente todas las drogas aumentan directa o indirectamente este neurotransmisor en las vías de satisfacción. Obviamente se puede también inducir naturalmente con el deporte, se puede inducir con el reto, se puede inducir con el enamoramiento, etc. Y la serotonina, con el éxtasis, con el LSD, con los hongos alucinantes y con la cocaína. La siguiente. Entonces, la serotonina se produce al alcanzar retos, como les comentaba, retos deportivos, vitales o laborales, en forma natural. Refuerza la autoestima y los sentimientos de pertenencia. Y se ha visto, a través de estudios psiquiátricos, que antidepresivos como el Prozac inhiben su recaptura, es decir, que en el espacio sináptico queda mucha serotonina, por lo que permite que actúe durante más tiempo en el sistema nervioso. La región que yo voy a estudiar es la del promotor del transportador de serotonina, que se conoce químicamente como 5-HTT, y es un sitio polimórfico, como habíamos visto, largo o corto. Los portadores de la variante corta tienen el doble de probabilidades de deprimirse después de eventos estresantes. Pongo ejemplos aquí como el duelo, rompimientos románticos, enfermedades, pérdida de trabajo o maltrato infantil. En general, todas las poblaciones del mundo o presentan alelos largos o cortos, podemos algunos ser heterocigotos, es decir, tener al mismo tiempo un alelo largo que heredamos de nuestra madre o padre y el otro del otro padre, o podemos ser homocigotos, tener doble L o doble S, y eso hace que tengamos predisposición o no a la serotonina, a la depresión. Aquí les muestro ya los primeros resultados en varias poblaciones. Tenemos a los tarahumaras, va de norte a sureste, tarahumaras, luego huicholes, coras, tepehuanes, mixtecos, zapotecos, mijes, mayas, y otros ejemplos para que se den cuenta cómo nos movemos en México respecto a otros países como Suecia, luego tenemos el Distrito Federal y luego tenemos a Japón. Vean ustedes el contraste de las frecuencias de los alelos largos y cortos entre Japón y los tarahumaras, por ejemplo. Como notarán, coras y huicholes, que en este caso es el objeto de estudio, y en comparación con otros consumidores de otro tipo de alucinógenos que está más relacionado con la psilocibina, o sea, con la serotonina, como serían los zapotecos, mixtecos y mijes. Y aquí es las distancias genéticas entre cada uno, o sea, comparé todos con todos. Y aquí tenemos la mayor distancia entre están del norte del lado derecho, norte-sur de este lado y norte-sureste en la parte de arriba. Las mayores distancias se dan, por ejemplo, entre tarahumaras zapotecos y tarahumaras y mijes. Rápidamente, la dopamina es fundamental en el ser humano, intervienen en el comportamiento, en la función motivacional, apetito, búsqueda de novedad, movimiento, cognición y sociabilidad. Y el gen que les había mencionado es el de repeticiones de conjuntos de 48 pares de bases. La que sigue, por favor.
Estas variantes se asocian a diferentes rasgos conductuales, como les había dicho. Uno de ellos es la búsqueda de novedad y tendencias impulsivas y exploratorias. Por eso se ha asociado a las grandes migraciones humanas, y el alelo 7 está más en América que en cualquier otro continente, y es el de búsqueda de novedad. Aquí vemos cómo están las variabilidades en los grupos de estudio. Si se dan cuenta, hay diferencia, ¿no? Tenemos los tarahumaras, donde hay más el alelo 4, que es el alelo menos exploratorio. Bueno, es una manera muy burda de decirlo, pero para ejemplificar a grandes rasgos, tiene poco alelo 7. En cambio, vean el centro, por ejemplo, mixtecos, mijes, zapotecos tienen más alelo 7. Vean cómo están los coras y huicholes, se asocian un poco más con el norte. Los tepehuanes son diferentes porque están muy mestizados, o sea, aunque es una población que habla tepehuán y que es población considerada indígena, están muy mestizados, y por eso tenemos, sobre todo con las partes del sur, y por eso tenemos el alelo 4 en menor medida que el 7. Aquí son las distancias genéticas entre los diferentes grupos. Vemos que entre tarahumaras y tepehuanes es la mayor distancia, y entre tepehuanes y mayas. Después está la monoaminoxidasa, pero como me queda muy poquito tiempo, rápidamente, esta es la enzima que les decía que tiene que ver con la degradación de la dopamina y de la serotonina. La que sigue, por favor. Hay diferencias genéticas en la MAOA, independientemente de dopamina y serotonina. Es un sistema monoaminérgico donde hay variantes y tienen que ver también con las conductas. Se han hecho muchos estudios psiquiátricos al respecto. Aquí están los estudios donde vamos de esta monoaminoxidasa. Vemos que cuáles son las similitudes y diferencias entre los grupos. Aquí no estoy abarcando el sur todavía. Y vean ustedes cómo se diferencian tarahumaras de huicholes, por ejemplo, pero muy poquito. Estas diferencias, que se dice poquito, en realidad en términos funcionales son grandes diferencias. Y la ApoE, que es la apolipoproteína, que tiene que ver con el colesterol. Rápidamente un ejemplo: si ustedes toman peyote, va a haber cierta hipertensión, y si toman sal, por ejemplo, o comen mucho, pues les puede dar un paro cardíaco. Entonces, el hecho de hacer ejercicio, el hecho de consumir peyote y hacerlo en determinadas circunstancias, que es lo que se harían en estados ceremoniales, hace que estén concordando perfectamente bien estas funciones y no ocurran graves consecuencias, ¿no? Pero si uno no sabe y entonces consume el peyote y está fuera de una tradición que conoce cómo debe combinarse con el ejercicio o con el alimento, puede resultar grave, y ha habido casos así. Por eso es que es importante esta apolipoproteína para lo que yo estoy estudiando. Al mismo tiempo está, de paso se los digo, está relacionado con la enfermedad del Alzheimer de una manera muy directa. Aquí están los resultados de la ApoE. Hay diferencia entre el norte y en el sur y sureste. En el sureste la mayoría de las personas son el alelo 3.3, que es mayoritario a nivel de población humana, y es el que resulta muy funcional para el metabolismo de los triglicéridos. Aquí están las distancias nuevamente. Las mayores distancias son entre huicholes y mayas. Entonces, como conclusiones, falta por analizar la forma en que está actuando la selección o los efectos a nivel individual sobre 3 aspectos pongo aquí: el consumo de estos alucinógenos y su tolerancia según los diferentes polimorfismos, o sea, variantes; los efectos en asociación con la depresión y la esquizofrenia, que no se han hecho estudios psiquiátricos en este sentido, o al tomar medicamentos relacionados con estos síntomas, porque todos metabolizamos de diferente manera estos medicamentos, estos fármacos, en casos de enfermedades relacionadas con el comportamiento. La cosmovisión de los pueblos del Gran Ayar funge entonces como un mecanismo evolutivo al tener efectos en el aumento o disminución de las frecuencias genéticas en las poblaciones respecto a los genes de estudio. Y aquí, de manera ya muy global, les pongo cómo las distancias geográficas tienen mucho que ver con las distancias a nivel genético de todos los polimorfismos. Aquí pongo el ADN mitocondrial A y ADN mitocondrial C, que son de herencia materna, donde hay una diferencia entre el sur y el norte. Aquí tenemos la ApoE, también hay una diferencia entre el alelo 3, que se va más bien al sur y sureste, y el 4, que se asocia más bien con el norte. El de RD4, que es el relacionado con dopamina, también hay diferencia, un poco menos, pero hay diferencia entre el alelo 4 y el 4.7. Y finalmente el de la serotonina. Y eso es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Zoila. Del lenguaje de los genes, nos vamos al lenguaje de los sueños con la presentación del doctor Arturo Gutiérrez del Colegio de San Luis. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Vía, por la invitación de estar aquí. Te agradezco mucho pues la oportunidad que nos dan de dialogar entre todos nosotros, ¿verdad? Es complicado resumir una experiencia de 20 años que muchos de nosotros llevamos trabajando entre Wixárikas o Náyaris, ¿no?, en 20 minutos. O sea, es bien complicado, sobre todo temas tan complejos, ¿verdad? Pero intentaremos hacer esto, ¿no? Yo tuve la oportunidad en 2013 de hacer un peritaje sobre la tenencia de la tierra, sobre el problema de la minería en Wirikuta, y me adentré a un tipo de conocimiento que yo desconocía de los Wixárika. Y a él me llevó un maracame que ya falleció, Chon Carrillo, que todo el mundo seguramente conoce aquí, porque me decía, nosotros hacemos lo que soñamos, ¿sí? Y de ahí el argumento donde yo me agarré para poder hacer una defensa del territorio fue precisamente que los sueños es un arma sumamente poderosa que creo que no se le ha dado el valor político que merece, ¿sí? De ahí me metí hacia este lenguaje precisamente y llegué a varias conclusiones. Primero, que los sueños para los Wixárika, para los Coras, para los Tarahumara, para los grupos amerindios en general, no es lo que decía Freud, ¿no? Freud decía que los sueños es la parte reprimida del inconsciente humano, ¿no? Los huicholes dirían otra cosa. Para ellos es un lenguaje, un intercambio onírico entre los humanos y los no humanos, por llamarle de alguna manera, o los humanos y sus deidades, sus antepasados. Ajá. Entonces, este lenguaje hace que ellos obedezcan ciertas normas, ¿no? Les voy a leer algo sobre esto, una introducción breve. Dice, este mundo onírico de los Wixárika o huicholes, para comprender esto hay que partir de una idea central. Para este grupo, la expresión de los sueños no sustituye nada, ni es una huella de alguna relación con la infancia, como decía Freud. Los sueños son en sí mismos una acción que condiciona la existencia. Por ello, el mundo onírico constituye y de cierta forma funda las reglas constitucionarias que guía a este pueblo. Son el principio armónico y rítmico de los cantos, la letra que los cantos improvisan, la visión que se tiene y la perspectiva de futuro, el sistema político que le da forma a sus luchas, es decir, son un principio que permite a los Wixárika existir. De ahí se desprende que los sueños deben ser entendidos bajo su propia explicación narrativa y estructura léxica. La forma y el contenido en este sentido son sin duda parte de lo mismo, a diferencia de lo que proponen los psicoanalistas, ¿no? Es decir, no podemos separar la sustancia de la forma, ¿sí? Porque esto te lleva precisamente a la acción. Y por esto mismo, a mí se me antoja denominarle una filosofía de la acción, ¿sí? Es decir, los sueños no son fantasías, sino es una filosofía de la acción que invita a precisamente hacer el costumbre, a hacer la peregrinación, a hacer la cacería. ¿Por qué? Porque son dictámenes de lo onírico, ¿verdad? Debo aclarar que este trabajo es parte de una investigación más amplia que comprende la traducción de al menos 200 sueños recogidos en lengua wixárika y que Hermenegildo Rivera me ha ayudado a traducirlos.
Lo importante de esto es que en cada momento aparece la experiencia del jicuri, ¿verdad? Es decir, no hay una diferenciación como nosotros la hacemos entre la experiencia de un estado de conciencia alterada que te puede dar el jicuri y el mundo onírico. Es decir, mientras que nosotros lo vemos como vigilia y sueño, para ellos lo ven como una continuidad. Complicado de entender ante, digamos, una cultura occidental que estamos acostumbrados a dividir por partes los rubros de la realidad, ¿cierto? Entonces, y aunque toda traducción es por principio una traición, me interesa reflexionar sobre los conceptos mismos con los que estos pueblos explican sus experiencias oníricas. Por tal motivo, las conclusiones a las que he arribado son acompañadas por la opinión de los traductores del habla y de los sueños, y de los cantos, de los maracame, que le dan sentido a los conceptos que aparecen en cada uno de ellos. Y me atreví a hacer un listado de ciertas nociones que una y otra vez aparecen a través de estos sueños, que son compartidos por los cantos, que son compartidos, es decir, los cantos en experiencia de jicuri, y que son compartidos en los mismos mitos, ¿no? Me llama la atención que cuando se hacen las traducciones en castellano, ¿sí? En castellano siempre aparece el pronombre en primera persona, el yo, ¿sí? Mientras que cuando te lo narran en wixárika, siempre aparece la primera persona en plural, es decir, nunca es el yo sueño, sino es el nosotros soñamos. Es este sentido de comunidad donde no puede estar deslindado el todo a la parte. Esto me parece que es una de las cuestiones fundamentales que ayuda a comprender también el hecho del peyote, por una razón, porque como decía el abogado hace rato, el abogado wixárika, no podemos ver el peyote como si fuera una unidad, sino el jicuri se debe ver como un sistema que está articulado todas las partes de la comunidad. Por eso mismo en el dictamen que hice dije, si llegan a lastimar a Virikuta, llegan a lastimar no a una persona, llegan a lastimar a la comunidad, porque la relación entre el lugar de Virikuta y la comunidad de Jalisco, Nayarit, es una entidad conjunta, no podemos separarlo. Es Virikuta, ¿sí? Es el lugar de los sueños, es la cabeza, es donde se sueña, ¿no? Y entonces, imagínense, le decía, ponía yo en el peritaje, imagínense que le cortan la cabeza a la comunidad. ¿Qué sucede? O sea, es un organismo que va a perder forma, que va a perder contenido, que va a perder su sustancia, ¿sí? Y es una cuestión que poco se ha explorado en términos de la legislación. Les quería, antes de pasar a este resumen sobre los sueños, les quería comentar que los záparos, ¿sí?, a través de abogados muy hábiles, lograron convertir el mundo onírico en un mundo para legislar. Es decir, los sueños tienen también derechos. Es algo que no ha sucedido en México. Y yo me pregunto, ¿por qué no ha sucedido en México? Porque creo que estamos muy contaminados, por llamarle de alguna manera, de una legislación que es una legislación para gente escolarizada, ¿sí? Los sueños no es para gente escolarizada, es decir, no es para pensar las cosas divididas, sino es una forma de defensa que tiene que ver con el conjunto, y nosotros, desgraciadamente, estamos destinados por nuestra propia cultura a pensar en cuadros, no en complementos, no en cosas enteras, sino en divisiones, ¿sí? Y los sueños lo que te permite es crear una relación entre ese mundo onírico
que tiene una sustancia y una sustancia que activa al mundo empírico. Es decir, no debemos verlo como una división. Entonces, cuando los wixárika usan el verbo niere, es el verbo de ver, ¿sí? Que para mí es la clave o es la matriz de inteligibilidad que nos permite comprender los sueños, ¿sí? Porque en lengua wixárika no hay ser, ¿sí? Hay estar. Y el ser es propio de otra tradición lingüística, pero el ser griego, el narciso, ¿sí? Que es lo que nos domina en nuestra cultura, es lo que no existe en wixárika o no existe en lenguas yotonawa. Entonces, desde ahí no podemos partir, desde ahí debemos partir que la forma de apreciar el universo es diferente, es colectiva, es en conjunto y no puedes dividir por eso mismo la cabeza del cuerpo. Un médico diría, bueno, yo sí estudio el cerebro, yo estudio el dedo gordo del pie, yo estudio no sé qué. No, o sea, la sanación de un cuerpo es el conjunto, ¿sí? Entonces, este término de niere, ¿sí? Es visto, es ser visto. Entonces, cuando uno consume hikuri, ¿sí? El término se convierte en somos vistos. ¿Y por quiénes somos vistos? Somos vistos por los antepasados. O sea, es la relación entre este mundo empírico y el mundo onírico. Y el hikuri es ese transmisor, esa particularidad que tiene la cultura wixárika de transitar entre un mundo y el otro. Ajá. De ahí me parece que la importancia de encontrar ese conector entre el concepto lingüístico y el hecho empírico. Es decir, no puedes dividir una cosa de la otra. Por eso, para mí fue muy importante lo que me decía Chon, ¿no? Me decía, es que nosotros cuando estamos cantando, estamos sobre las personas, estamos en el cuerpo de las personas. Y esto es precisamente porque el canto, al igual que el hikuri o al igual que los mitos, hacen visible el mundo de ese mundo que ahí está, pero que solamente uno accede a él a través de la experiencia del hikuri. De ahí la importancia de que el hikuri no se puede terminar, ¿verdad? De que el hikuri no puede ser tampoco para todos. Es decir, desde mi punto de vista, el hikuri debe ser ingresado en una cosmogonía particular, en una forma de ver el mundo. ¿Por qué? Porque no es un elemento aislado, es un elemento que articula otros elementos como organismo vivo. O sea, el hikuri es un organismo vivo dentro del organismo wixárika. No puedes extraerle el corazón a los wixárika porque dejan de existir, ¿verdad? Y esto es de los wixárika, de los coras, de los tarahumara, es decir, hay como un conjunto de nociones que comparten en este sentido. Y en Ecuador un záparo decía, nosotros tenemos esta montaña con la que soñamos, pero la montaña nos sueña a nosotros también, ¿sí? Y fue un argumento político que utilizaron para detener el avance de varios megaproyectos. El concepto que yo acuño para esto es oniropraxis. Oniropraxis en el sentido de que el sueño debe ser necesariamente una praxis. Es decir, el sueño no es una fantasía, el sueño no es algo irreal, el sueño es una política de la acción. El sueño debe ser, al igual que la experiencia en hikuri, eso que permite la transición entre el mundo consuetudinario de las deidades y el mundo empírico de las legislaciones nacionales. Y eso está en la Constitución mexicana también. Y es un instrumento que desgraciadamente no hemos utilizado, ¿sí? Bueno, habría más cosas que decir, muchas, pero pues ya no hay tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Arturo. Vamos a pasar a la tercera exposición. María Bienciolini, Orden, Transgresión y Autoridad, el consumo del peyote en 2 rituales de los Nayeri. Adelante. Buenas tardes. Igual muchas gracias a Vía por la invitación. Yo les voy a presentar algo sobre el uso del peyote entre los Nayeri. Es algo sobre lo que no se ha ni escrito ni dicho mucho, aunque como justamente mencionaban los compañeros Virraritari en la mañana, los Nayeri también consumen peyote y también les importan mucho las cuestiones relacionadas con lo que está sucediendo en Wirikuta. De hecho, en una ocasión yo un poquito para provocar les dije, oigan, pero los Virraritari están muy preocupados por lo que pasa en Wirikuta. Y me contestaron, pero si nosotros también, nomás que lo hacen de una forma un poco menos visible. Y la siguiente, por favor. Para quienes no los ubican, los Nayeri están en la Sierra Madre Occidental, en el estado de Nayarit, principalmente en el municipio del Nayar. Siguiente, por favor. Y bueno, yo creo que existen varios factores que tienen que ver con el por qué el consumo del peyote entre los Nayeri es menos visto y menos conocido. Uno de ellos es la cuestión histórica. Los Nayeris han sido conquistados en 1722 y ha sido una conquista muy violenta y ha habido mucha represión de sus rituales. Y otro aspecto, creo yo, que tiene un poco que ver con eso es el hecho de que los Nayeri tienen una ritualidad muy compleja y desde mi punto de vista se sienten, podríamos decir, un poco más atraídos por el lado acuoso y oscuro de su cosmovisión que por el lado solar. Y finalmente, creo que el poco conocimiento etnográfico que existe sobre el consumo del peyote entre los Nayeri tiene que ver con el hecho de que son un pueblo muy hermético y muy reservado con relación a sus tradiciones, entonces no es tan fácil ver cuándo y cómo el peyote es consumido. Voy a mencionarles rápidamente un par de fuentes de la época de la colonia en que se habla del peyote y después voy a pasar a la parte etnográfica. La siguiente, por favor. En relación a las fuentes, bueno, Antonio Tello, en su crónica miscelánea, no habla explícitamente del peyote, pero afirma que una de las razones del levantamiento indígena de la Guerra del Mixtón es un diablo que apareció después de que los indígenas consumieron vino y que les dijo que se tenían que levantar en contra de los españoles. Y quien menciona explícitamente el peyote es Antonio Arias y Saavedra, que en su informe de 1673 habla explícitamente del peyote y pueden ver la cita. Y el peyote en su texto está muy relacionado con los que él llama hechizos y con la adivinación y justamente con esa parte acuática de la cosmovisión. Obviamente la visión de los misioneros está muy ligada a su punto de vista cristiano, por lo tanto es entendible que el peyote se relacione con el diablo y con la hechicería, pero yo creo que también tiene que ver con la asociación que los mismos Nayeri hacen con el mundo de abajo. Hay otras menciones del peyote en las etnografías. Preuss, que ha sido el primer antropólogo que ha estado en la sierra, menciona el peyote, pero igual, no, son menciones muy breves. Dice que el peyote es una sustancia embriagante, que le sirve a los indígenas para aguantar,
para aguantar las fiestas, las danzas, etcétera. Pero, de hecho, dice explícitamente, al contrario de los huicholes, los coras no tienen un culto del peyote. Entonces, es como interesante ver que inclusive en la historia etnográfica de los Birraritaris, el peyote pasa no desapercibidos, pero como en segundo plano en relación a otras cosas. Creo que el que más habla de peyote con los Nayeri es Benítez cuando publica la historia de un chamán cora que asocia el peyote a Viricuta y al venado, pero es una de las pocas versiones en las que se habla más ampliamente del peyote. Valdovinos y Guzmán lo mencionan brevemente, Guzmán lo asocia más explícitamente a Viricuta. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar del uso del peyote en dos rituales, que son las Pachitas y la Semana Santa. Son rituales que se insertan en el ciclo ritual, yo lo he llamado el ciclo de vida de Cristo, para no darle una acepción excesivamente católica, porque si bien obviamente el ciclo llega de las enseñanzas misioneras, los Nayeris lo han hecho suyo de una forma muy interesante y por lo tanto prefiero no llamarlo ciclo católico. Aquí ven el ciclo así como se celebra en la comunidad de Mesa del Nayar. En realidad cada comunidad tiene ligeras diferencias también relacionadas con los santos patrones de la comunidad y con otros aspectos. Y básicamente en el transcurso del ciclo se ve como la divinidad, Cristo, se va transformando en relación a las temporadas. El peyote se usa principalmente, les decía, en las Pachitas y en Semana Santa. Ambos son rituales muy, muy complicados. Las Pachitas, según las principales, la siguiente por favor, las principales exégesis indígenas, son un ritual en el que las Malinches, que son esta niña de blanco que ven ahí, esas fotos son de la comunidad de Jesús María, porque en Mesa del Nayar no dejan tomar fotografías, pero más o menos para que tuvieran una idea del atavío, etcétera. Entonces, según la exégesis, las Malinches representan o simbolizan a la Virgen María, que está buscando a Cristo y está muy enojada porque Cristo se quiso acostar con ella. Según algunos sí se acostó, según otros no, pero bueno, la cosa es que ese es el punto. Y duran 4 o 5 semanas las Pachitas, dependiendo de la comunidad, y esas niñas, acompañadas por estas señoras y por unos músicos, visitan todas las casas de la comunidad, hacen unos ciclos de danzas, de cantos, y reciben ofrenda. En Mesa del Nayar, el último día sucede algo muy interesante, y es que en Mesa del Nayar hay 2 Pachitas, hay 2 Malinches, y las Malinches le dan de beber peyote molido a las 2 principales autoridades de la comunidad, que son el gobernador tradicional y el mayordomo mayor. Entonces estos 2 señores reciben el peyote de las manos de las 2 niñas, y es muchísimo peyote, o sea, es una botella de las de refresco, de las grandes, ahí se la tienen que tomar toda. Siguiente, por favor. Bueno, aquí esta es la danza de las Pachitas, uno de los últimos días, que es cuando más gente se congrega, y es muy interesante ese pasaje del peyote de las Malinches al mayordomo y al gobernador, porque las Malinches son mujeres, son jóvenes, están muy relacionadas con la sexualidad, y es una sexualidad como desmedida y descontrolada, mientras que el mayordomo y el gobernador son los que representan el orden, el control sobre el cuerpo, la sabiduría de los ancianos, etcétera. Entonces es como muy significativo este pasaje. La siguiente, por favor.
Y lo que pasa es que las pachitas son como el momento de transición hacia la Semana Santa, que es en las comunidades náyeres es el ritual más participado, quizá no necesariamente el más importante, pero es al que más gente acude. Y aquí nuevamente es un ritual muy complejo. La parte como más vistosa es la presencia de los judíos, que son jóvenes y hombres que se pintan todo el cuerpo de negro o de colores, dependiendo del momento de ritual, y que van persiguiendo a Cristo justamente para vengar lo que quiso hacerle a su madre, y finalmente logran matarlo, pero luego él resucita y es el que mata a todos los judíos. En este contexto, el peyote se consume por diferentes grupos rituales. Por un lado, lo consumen los judíos en gajos, pero secos, y es muy interesante que, bueno, ahí sí ellos comentan que se lo comen para poder aguantar, porque es un trabajo ritual muy, muy pesado. Se la pasan días corriendo bajo el sol. Es una temporada en la que hace muchísimo calor. No pueden ni tomar ni comer hasta cierta hora del día y hasta que se les da permiso. Entonces sí es un trabajo ritual muy, muy fuerte. Y también se consume peyote molido adentro de la iglesia y en donde se velan las imágenes de Cristo. Y nuevamente aquí se ve como el contraste entre los judíos, que son la parte como transgresora del ritual, y los mayordomos, los que están adentro de la iglesia, que están consumiendo peyote molido. Entonces, mi propuesta, la siguiente, por favor. Bueno, estas imágenes son de la Semana Santa, son fotografías de los judíos. Siguiente, por favor. Otra. Sí, esas fotos son de Arturo, ahí dice. Entonces lo que yo estoy como proponiendo es que por lo menos en relación a ese ciclo ritual relacionado con Cristo, los momentos en que se consume peyote son los momentos de ruptura, son los momentos en que las autoridades están perdiendo más o menos voluntariamente o dejando su poder a las fuerzas más transgresoras, como que son los judíos en Semana Santa. Eso es muy claro en el hecho de que las autoridades tradicionales le entregan los sellos de la comunidad a los jefes de los judíos en el tiempo en que dura la Semana Santa. O sea, literalmente los jefes de los judíos adquieren poder en este momento. Y entonces lo que estoy proponiendo es justamente que el peyote en este contexto ritual está relacionado con el poder y con el vacío de poder que se crea en estos dos rituales. Y por otro lado, en un intento de poner un poco a dialogar esos datos con los datos lo que he conocido sobre el peyote entre los Wirraritari, pues en Jiculi y Neira, según lo que he leído, el peyote molido se relaciona con la desaparición del sol. Y eso también es interesante porque el Cristo Nayeri también se relaciona con el sol. Entonces, el hecho de que en Semana Santa los judíos se coman el peyote seco y que adentro de la iglesia se esté consumiendo peyote molido también tiene que ver con ese aspecto. Y creo que entre los Nayeri es bastante interesante el hecho de que el peyote tenga esa doble faceta, solar y nocturna. Y no obstante, la nocturna creo que les llama más la atención. Y por eso no es como casual que la Semana Santa sea el ritual más concurrido y más participado entre los Nayeri. Bueno, ahí, siguiente por favor.
aquí quise como un poco resumir lo que les venía contando en relación al consumo del peyote en Semana Santa. Y hay otros rituales en los que se consume peyote entre los nayari. Unos son las curaciones y otros son algunos de los mitotes de los rituales agrícolas. Sobre las curaciones, yo honestamente no tengo datos. Sobre los rituales agrícolas, lo que yo he llegado a ver es que hay un intercambio de peyote cuando se cambian en ocasión de los cambios de cargos, lo cual en parte, creo yo, comprueba mi hipótesis de que el peyote tiene que ver con los momentos de relativo vacío de poder, porque es justamente cuando se cambian los cargos del ritual que los que detienen el cargo tienen que regalarle algunas cabezas de peyote a los que lo van a recibir. No pasa en todas las comunidades, que yo sepa, pero pues esta es un poco lo que yo he llegado a ver. Entonces, bueno, para retomar un poco lo que yo pienso, aunque sí creo que habría que hacer más trabajo de relación, más trabajo específico sobre el peyote entre los nayari, es que el peyote llega a ser como ese elemento mediador entre la parte de la sabiduría, el conocimiento, el control del cuerpo y la otra parte, la otra faceta, que es la de la transgresión, de la juventud, de la sexualidad desenfrenada, etc. Y que por eso aparecen en estos momentos de vacío de las autoridades tradicionales. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias, María. Ahora vamos a pasar a la cuarta exposición, a cargo de Héctor Medina, investigador del CIESAS. Adelante, 20 minutos. Gracias, Mauricio, por la presentación. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. La presente comunicación desea mostrar 3 escenarios en los que se han desarrollado las relaciones entre los birraritari y las personas de tradición occidental, en particular de los encuentros y desencuentros en torno al peyote. Quizás en estos podamos intuir parcialmente la manera en que aquellos a los que reconocen como mestizos han dejado huella en la memoria de este pueblo amerindio. Al respecto, cabe mencionar que en la mitología birrárica abundan las descripciones de esa relación frecuentemente desacorde con las iniciativas de los ancestros que darían origen al universo. El mestizo comete incesto, consume el maíz antes de hacer los rituales prescritos, apuñala a una diosa madre tras un ataque de celos, se apropia egoístamente del ganado, traiciona a sus compañeros, los ancestros de los indígenas, y toma el control político y económico de México, solo por mencionar algunas de sus tropelías. No extraña que en lengua birrárica los mestizos y los extranjeros sean llamados teihuarirri, o en singular teihuari, término que se emplea también para un gusano negro cuya aparición masiva y repentina devasta los cultivos. El primer escenario tiene que ver con la memoria histórica. Una rápida revisión del Archivo General de la Nación es suficiente para notar la manera en que se perseguía el consumo del peyote en la Nueva España. En muchas ocasiones pareciera que las denuncias se hacían por vecinos indiscretos que buscaban una revancha, aunque tal vez el miedo a las prácticas consideradas diabólicas fueran un importante motivo para la delación. Particularmente llama la atención que en la mayoría de los casos el uso del peyote no se describe en complejos rituales colectivos. Quizás se emplea con más frecuencia para encontrar objetos perdidos, al menos así lo declaraban los que habían sido acusados. En la Sierra Birrárica las cosas eran distintas. Los religiosos siempre dejaron constancia de su aversión a esas prácticas religiosas colectivas, a las que calificaron de idolatrías o cultos diabólicos, muchas veces perseguidas, pero también en algunas ocasiones toleradas, sin aprobarlas o darlas por lícitas. Así, en la segunda mitad del siglo XVIII, José Blanco, el responsable de la misión que correspondía a las actuales comunidades birraritari de Jalisco, describe las ceremonias que se realizan en los centros ceremoniales y afirma haber asistido a estos, pero no se atrevía a interrumpirlos.
ya que su antecesor en alguna ocasión lo intentó y fue expulsado del templo a pedradas y flechazos. Así lo cuenta él mismo. La asistencia y participación de religiosos y funcionarios en las ceremonias Virraritari parece haber sido más común de lo que se ha imaginado. Este es el caso de Felipe del Villar, capitán protector de la región donde se encontraban las principales comunidades Virraritari. Me refiero a la frontera de San Luis de Colotlán. Uno de los testimonios de Villar hace referencia a la rebelión de Azqueltán y la manera en la que la disolvió. Cuenta que en dicho pueblo había un templo tipo Caligüey, como los que utilizan actualmente los Virraritari. Al interior había una piedra a la que llamaban Nuestro Padre, en cuyo honor ayunaban para luego comer venado asado y realizar el baile del peyote. En dicho evento, el líder del templo, de nombre Agustín Matías, habría persuadido a todo el grupo de matar a Vivanco, ya que él había presenciado y participado en dichas celebraciones, por haberme traído ante sus dioses, dice literalmente el testimonio. Entonces, según este testimonio, Matías señaló que de no dar muerte al capitán protector no volvería a llover. De esta manera, Del Villar justificaría la brutal represión por la que se le acusaba. Resulta interesante notar que Felipe del Villar confiesa haber asistido a las fiestas del peyote y que por ello los de Azqueltán querían asesinarlo, por haber participado en aquellos rituales que más tarde calificaría de gentílicas idolatrías. Por su parte, los indios le habían acusado de cometer numerosos abusos y vejaciones en su contra, de apropiarse de los bienes de las comunidades, de privar a los pueblos de las aguas de los arroyos que desviaba para emplearlas en sus propias tierras, de azotar a los indios y de darles crueles castigos acusándolos de idólatras. Un poco después, Antonio Vivanco tomó el control de la región por un corto tiempo. Propuso la creación de unas milicias de gente de razón, como se les llamaba entonces, para restaurar el orden y someter a los indios, que en esa frontera gozaban de un estatus particular al formar parte de los ejércitos de indios flecheros. No obstante, el propósito detrás de dicha propuesta era el empleo de los indígenas en las minas de su propiedad en Bolaños. La documentación disponible muestra con mayor claridad los conflictos, pero también evidencia alianzas y acuerdos entre Virraritari y Tehuarirri, que se expresaban en las mismas demandas de los indígenas, particularmente cuando los acuerdos se rompían. La tolerancia hacia las prácticas religiosas de los nativos era relativa, pero las cosas todavía podían ser peores. Su peor momento llegaría en la primera mitad del siglo XIX, cuando los franciscanos regresaron a la sierra con un espíritu renovado tras la guerra de independencia, con la que los Virraritari perdieron los privilegios que les otorgaba la corona española. El segundo escenario tiene que ver con la antropología de los 60. León Diguet, el primer antropólogo que visitó a los Virraritari a finales del siglo XIX, dedicó un breve artículo al peyote, sus efectos y algunos aspectos generales acerca de las prácticas rituales en torno a este. Más tarde, las publicaciones de Carl Lumholtz proporcionarían información más detallada al respecto, aclarando que la recolección del cactus es concebida como la cacería del venado, a la vez que propuso la existencia de una triple asociación en la que se sintetizaría la cultura virrárica. Hacia la década de 1938, Robert Singh retomaría dicho argumento denominando este aspecto presuntamente nuclear el complejo maíz-venado-peyote. A partir de entonces, la cactácea aparecería en publicaciones de diferentes tipos como el principal motivo de la vida tradicional virrárica. El asunto del peyote tendría mayor visibilidad a partir de los trabajos de Fernando Benítez, quien mostró especial interés por los psicotrópicos en dos obras acerca de los Virraritari, Los indios de México y En la tierra mágica del peyote. En la misma dirección le siguieron Peter Forst, Barbara Meyerhoff y otros. En ese momento vendería más, por supuesto, el peyote que el venado o el maíz. Pero Peter Forst adoptaría la trilogía de los antropólogos pioneros, afirmando que los Virraritari se habían mantenido al margen del cambio. Aquellos que habían optado por modificar de alguna manera su tradición perdían su filiación étnica.
Las prácticas más puras que habrían conservado los birraritari eran aquellas vinculadas con la recolección y el consumo del peyote. Al respecto, el mismo antropólogo decía: el complejo simbolismo religioso que tiene la búsqueda del peyote como su centro sagrado parece ser la única supervivencia importante de la religión y las ceremonias relativamente indígenas puras, sin mezcla de elementos católicos en el México actual. Dado que la cactácea era un elemento profundamente antiguo, en ella podía encontrarse el corazón de la filosofía huichola, quizás del pensamiento amerindio. No cabe duda de que esta fue una premisa muy atractiva durante la época de la psicodelia, la cual atrajo a muchos curiosos a la sierra. No solo por el atractivo que representaba en su momento el cactus psicotrópico, sino también por la posibilidad de experimentarlo en una sociedad supuestamente arcaica. En la década de los 90, 20 años después, Phil Weigand y Jay Fikes reprocharon a Forst la exaltación del chamanismo y del consumo del peyote, la cual habría generado una imagen sensacionalista de los birraritari. La premisa no carece de fundamentos, pero esta incluía la descalificación de los informantes de Forst. Para Weigand, los informantes de su adversario académico eran indios profesionales. Con ello buscaba cuestionar la autenticidad de los birraritari que habían migrado a territorio nayarita, quien según Weigand solo conservaban su apariencia indígena para vender las artesanías que producen. En un artículo que tituló Aculturación diferencial de los indios huicholes decía lo siguiente: he podido observar que los indios profesionales no son informantes completamente confiables en lo que se refiere a mitologías tradicionales, datos sociales o artículos de artesanía. Con frecuencia, su trabajo artístico, sus leyendas y mitos y otros recuerdos son mezclas cabales de las tradiciones de diferentes distritos, gubernancias o comunidades, más que ejemplos de las condiciones originales. A menudo reflejan los deseos directos del mercado turístico. Weigand buscaba privilegiar los datos que él mismo había obtenido. Probablemente no se daba cuenta de que con ello levantaba una barrera que persistiría por mucho tiempo, afectando a otros. Entre otras cosas, no parece haberse percatado de que la desacreditación de los birraritari que viven fuera de Jalisco producía otro estereotipo igualmente descontextualizado, ahistórico y romántico, en el que las comunidades jaliscienses se presentan como ajenas al cambio, congeladas en el tiempo. Más aún, esta barrera ha obstaculizado el estudio de una amplia red de interacciones de enorme importancia, con impacto a nivel global, resultado de la producción artística y la actividad turística, donde los birraritari nayaritas ocupan una posición central. Cabe mencionar que en lo que respecta al estudio del arte objeto, algunos especialistas como Juan Negrín, Olivia Kindle y Johannes Neurath han sabido acompañar a los birraritari para sortear esa barrera. Sin embargo, la antigua fragancia esencialista parece persistir en el ambiente. Finalmente, Forst y Weigand coincidían de alguna manera. Este último, en uno de sus artículos más recientes, no ubicaba al peyote en el centro del universo birrárica, pero aseguraba que las estructuras políticas provenientes del exterior se habían incorporado a las más autóctonas sin eliminar nunca las formas previas, creando estratos organizacionales. Así, parafraseándole, las más antiguas se encontrarían cerca del fondo, las más nuevas en la parte superior, como si de restos arqueológicos o fósiles vivientes se tratara. El tercer escenario tiene que ver con los huicholes y los huicholeros. Las diferentes formas de producción artísticas birraritari, visuales, musicales, performativas e incluso literarias, se han abierto camino en el ámbito global, dejándose acompañar pacientemente por los mitos que han generado los teihuarirri. Por supuesto, en el mito de la sociedad occidental, los birraritari parecieran obsesionados con el consumo del peyote. No pretendo respaldar la vieja idea de que un mito es cosa falsa. Los mitos expresan verdades que ante el consenso social se vuelven innegables.
pero lo cierto es que ellos tienen muchas más preocupaciones por las cuales no solemos mostrar interés. Quizás por eso ellos, en su propio análisis antropológico de la alteridad y en su evaluación particular del pasado expresado en la mitología y el ritual, han aceptado dicho acompañamiento. Tal vez por ello, la comunidad de San Andrés Coamiata, reputada como una de las más tradicionales, aceptó la propuesta del Estado para la construcción de un espacio turístico en las inmediaciones de la cabecera, un sitio en el que ellos creyeron que podrían canalizar el interés de los extranjeros que constantemente les asediaban. Por ello construyeron un centro ceremonial para el disfrute de los turistas, templo del que en momentos de distensión dicen que es pirata, como los discos de música que se venden por toda la sierra. Con ello, quieren decir que es clandestino y falso. Es clandestino ya que los ancestros no perdonarían que se les construyera un hogar que sería abandonado a manos extrañas. Pero se ha construido a semejanza, evitando escrupulosamente que no cumpla con las características de un templo real, aunque mantenga la apariencia, y de ahí que sea falso. No cabe duda de que en el cuidadoso seguimiento de las normas se consigue que las deidades se hagan presentes en cualquier lugar del territorio, pero eso obliga a un cumplimiento constante de las actividades rituales que se prolonga por generaciones. Independientemente de que se cuente con una infraestructura para la recepción de extranjeros, las comunidades Birraritari se han mostrado cada vez más receptivas para recibir a los visitantes que identifican como huicholeros. Con ese término se refieren a los Teihuarirri que acuden a las comunidades Birraritari en busca de caminos alternativos hacia una nueva espiritualidad, cuya ruta más corta creen encontrar en el consumo del peyote. Así fue en el principio. Ahora, algunos de ellos consumen las sustancias que traen de fuera y buscan un aprendizaje en la observación o experimentación de las actividades rituales. No todos buscan estados alterados de conciencia, como les llamó Carlos Castañeda, uno de los principales promotores de este mercado. Otros solo conjeturan acerca de la naturaleza del vegetarianismo o de las filosofías prehispánicas. Algunos dicen ser portadores de las formas más auténticas de estas y aseguran que los Birraritari no han asimilado plenamente su tradición o que algo se ha interpretado mal en el camino. Sus sentidos se alteran cuando observan que el dinero de sus aportaciones se han invertido en una víctima sacrificial, que el becerro ha sido derrumbado bruscamente en el suelo, que el puñal se ha ensartado sobre la yugular del animal, que la sangre brota a borbotones, que la sangre corre que la gente corre apresurada con cubetas a capturar la sangre que emana, que la sangre se unge sobre todos los objetos sagrados, que las ropas de los participantes se han teñido de rojo, que está en todos lados. Lentamente su color se oscurece para confundirse con el de la tierra. En ese momento, para un vegetariano o un animalista, no hay un lugar seguro. Luego viene la calma. Mientras los Birraritari celebran, algunos otros se lamentan. Y es que todavía estamos lejos de llegar a un acuerdo. No obstante, el Maracame Birrárica, cuando se encuentra entre los huicholeros, les habla en su propio idioma, que se pretende universal, y dice: levantemos las manos hacia los 4 rumbos para captar la energía. Debemos rogar a la Pachamama, inhalemos y exhalemos. Fiel a su tradición y temeroso a los castigos de los ancestros por revelar la tradición más íntima, nos dirá: esta es la ceremonia. A manera de epílogo, debo mencionar que hasta hace unas décadas los Birraritari no peregrinaban con tanta frecuencia ni en contingentes tan nutridos como ahora. Tampoco había tantos Teihuarirri viviendo en el altiplano potosino. La estrategia clientelista estatal, el sensacionalismo histórico antropológico y el turismo han generado un fenómeno sin precedentes. Actualmente se recolecta más peyote del que se acostumbraba y cada vez más personas se sienten atraídas a vivir esta experiencia. La atracción que produce el mito occidental es implacable. El misterio histórico del rito pagano, el antropológico que establece la autenticidad indígena en el consumo ritual del cactus, el huicholero que busca nuevas formas de espiritualidad en un mundo cada vez más carente de sentido, y habrá otras.
A esto debemos sumar la explotación minera, la construcción de invernaderos que agotan la tierra y, por supuesto, las iniciativas turísticas que atraen cada vez más gente al pueblo mágico de Real de 14. Estas y muchas otras contribuyen a la deforestación de la zona, donde, de acuerdo con la mitología birrárica, creció el maíz que alimentó a los ancestros. Ese era el maíz azul que se renovaba sin cesar en la casa de Guatácame, el primer sembrador. Lamentablemente, esta fuente inagotable de alimento no duraría para siempre y se transformó en peyote, cuando la madre del héroe obligó a su nuera a trabajar. Pero sigue siendo el maíz de los ancestros. Desde esta perspectiva, el teiwari es esa plaga que asedia el cultivo sagrado. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas y los birraritari aceptan que la responsabilidad es compartida. Que ellos también han colaborado peregrinando más de la cuenta, conduciendo a los extranjeros a la zona, creando nuevos rituales que se ofrecen a los curiosos y alentando el misterio en torno al consumo de la planta. Así, en alguna ocasión, uno de los birraritari responsables de vigilar la zona me mostraba con profunda tristeza y enojo algunas fotografías de extranjeros que, ataviados con el traje tradicional indígena, habían sido conducidos al desierto para recolectar la cactácea. Él no pudo hacer nada, no se atrevió a denunciar al birrárica que los guiaba, podía haber sido su pariente o su vecino. Su semblante cambió cuando vio que llegaba el contingente de peregrinos que nos había invitado al desierto. En su rostro era más que evidente lo que sentía. Estoy hablando con la persona equivocada. Estos son huicholeros. Riñó por un momento a nuestros amigos birrárica, quienes trataron de explicarle que nosotros no acudíamos a consumir peyote, que solo les acompañábamos a depositar las ofrendas, pero no les creyó. Al final, sus últimas palabras fueron en español para que todos lo entendiéramos con claridad. Nosotros nos lo estamos acabando. Eso pasa por vender la tradición. Gracias. Muchas gracias a los cuatro. Vamos, como se sujetaron muy bien al tiempo, disponemos de 40 minutos para poder tener una buena interacción con ustedes, hacer preguntas, comentarios breves para que pueda haber una buena retroalimentación. Entonces, aprovechando yo el micrófono, voy a hacer una primera pregunta. Vamos a hacer una ronda de 3 preguntas. Le cedemos el micrófono y hacemos otra ronda de preguntas. Entonces, la primera tiene que ver un poco con el tema del esencialismo y, digamos, para abordar, ¿no?, costurar las 4 presentaciones, yo quisiera un poco preguntarles a ustedes de qué manera ustedes trabajan con o este tema de la esencialización en términos de los sueños, de los genes, del código genético, de la disposición de ciertos individuos y sus culturas por toda una tradición histórica, por el tipo de alimentos que vienen siguiendo, para, digamos, poder discutir los temas contemporáneos del consumo del peyote frente a una población que, como lo dijo Héctor en su última presentación, pues ha desbordado los ámbitos estrictamente indígenas. Primera pregunta, ¿no?, para que lo piensen ustedes en términos de la historia del pueblo nayeri, ¿no?, de las adaptaciones en donde se mantienen ciertos elementos, ¿no?, de la dualidad del pensamiento cosmogónico, pero otros son adaptados a los nuevos contextos históricos, de imposición de nuevas religiones, etcétera. Una pregunta. ¿Quién quisiera hacer otro comentario? Vía va a pasar ahí con el micrófono. Voy a pedir que el que quiera hacer preguntas venga aquí. Estamos filmando todo y también tenemos streaming. Entonces les invito el que quiera hacer una pregunta, puede decir su nombre y hacer la pregunta. No sean tímidos, pueden venir aquí. Soy Antonio Reyes, ¿cómo están? Pues yo le quiero preguntar a Blanca Zoila que nos explique cuáles son las implicaciones prácticas de los resultados que estás encontrando. Es decir,
¿qué implica el hecho de que genéticamente hay una disposición de tal o cual tipo diferente entre huicholes, coras y tepehuanos, ¿no? Lo estabas tratando con relación al consumo del peyote principalmente, pero también sabemos que no todos son peyoteros, ¿no? Entonces, te seguimos con mucho interés acerca de los genes, etcétera, etcétera, pero los que no somos especialistas, ¿qué sigue de ahí? ¿No? Eso sería todo. ¿Más preguntas? ¿Pueden venir? Empecé a hablar yo y se fueron todos. Empecé a hablar yo, los olvidé. Sí, buenas tardes a todos. Con el permiso les voy a preguntar aquí a los señores. Como curandero les quiero preguntar que si al peyote, como otras plantas sagradas, le podemos sacar el espíritu que hace que cure a las personas. Eso para evitar un poco mucho el saqueo que se está haciendo sin necesidad de la planta, o sea, usando la biotecnología vegetal. Ustedes saben a lo que me refiero, la producción de metabolitos secundarios sin necesidad de tener las plantas sagradas ahí. Se puede hacer, nada más la legislación no se esté prohiba producir metabolitos secundarios. Esa. En cuanto a la cosmovisión, bueno, muy respetable de aquí de los hermanos, pero creo que lo que sacó usted es muy importante de los alelos y todo eso. A mi punto de vista, creo que tiene que ver con la cosmovisión de cada pueblo. Lo poco que he entendido, que he estudiado en esto, es que uno mismo hace que cambien los genes, dependiendo de su pensamiento que tiene. Entonces, ¿puede haber algo que ellos mismos estén ocasionando eso en su estudio? Esa es la pregunta. Muy bien, 3 preguntas. Vamos a pasarles el micrófono. ¿Quién quiere iniciar? Bueno, primero respecto a las aplicaciones, es un poco indirecto. En términos generales, se está haciendo un estudio del genoma completo a nivel mundial. Dentro de este nivel mundial, el mundo tiene puesto de manera muy importante a México y sobre todo a los pueblos indígenas. Normalmente cuando se hacen muestras con pueblos indígenas, todas las revistas internacionales están muy pendientes de los resultados que hay. Hay pocos estudios respecto a los genes neurotransmisores, hay más estudios respecto, por ejemplo, a la diabetes, respecto a las herencias, linajes maternos y paternos para conocer las historias, etcétera. Me parece que en la aplicación hay muchas vertientes. Una de ellas es a los mismos pueblos indígenas o a los mismos pueblos, los que sean, o sea, al pueblo mexicano o a quien sea, porque para los estudios psiquiátricos es muy importante saber cómo están interactuando las sustancias, las diversas sustancias que existen o los diversos fármacos que existen en muchos sentidos. Lo que ustedes quieran pensar puede ser algo sintético o puede ser algo natural y todavía no se conoce bien a bien cómo hemos evolucionado como grupos, porque todos los grupos somos diferentes, todas las personas somos diferentes, pero se hacen estructuras genéticas. Entonces no sabemos bien a bien cómo estamos reaccionando por nuestra propia naturaleza hereditaria con respecto a estos fármacos que se están inventando, que se venden y que a veces se venden como si fuera un patrón general humano, ¿no? Esto le va a hacer bien a alguien en estas cantidades y no necesariamente es así. Se ha visto en el cáncer que hay cánceres específicos que se curan según la herencia, según los patrones específicos, las combinaciones específicas genéticas que tiene determinado paciente. Entonces, yo no puedo responder ahorita cuáles son las aplicaciones directas, pero faltan muchos estudios relacionados entre la psiquiatría, entre el metabolismo de los neurotransmisores y las diferentes drogas y los diferentes grupos. Entonces, en principio tendríamos que conocer qué es la aplicación práctica que yo le veo a los estudios que hago, es conocer y plantear las diferentes instancias de salud o de historia, en fin, cómo somos los mexicanos, ¿no? Hasta dónde llega nuestra variabilidad, porque somos un grupo muy variable. Así como la cultura es muy variable en nuestro país y nuestra geografía, las adaptaciones biológicas que tenemos también son muy variables. Y es muy interesante estudiar cómo estas variables tienen que ver con nuestro ambiente, tienen que ver cómo la cultura interactúa con el ambiente con la cultura y la genética con ambos.
Bueno, esa sería la primera respuesta que daría. Y la segunda es que hay dos niveles importantes en términos de la variabilidad genética. Uno es epigenético, que son los cambios, puede decirse, durante el desarrollo de la persona, una vez que el individuo está vivo. Pero el otro es filogenético, y este tiene que ver con la herencia que tenemos como grupos humanos. Y los cambios, las mutaciones, las adaptaciones, todo lo que consideramos como mecanismos evolutivos que fijan las variantes genéticas en las personas y en el grupo humano y en las especies en general, pasa mucho tiempo para que se fijen y sean positivas o que no sean negativas. Y según el ambiente van cambiando esto, si es positivo o si es negativo. Algo que en un momento dado en un ambiente pudo haber sido positivo, luego puede ser negativo. Entonces, en este sentido, hay esas dos variantes, ¿no? La variante de los genes que estamos heredando y los que se podrían cambiar, pero estos cambios puede o no depender de nosotros. Hay genes que están, por decirlo de alguna manera, apagados, y según como nosotros experimentemos ciertas cosas, los podemos encender. Y entonces estos son procesos epigenéticos. Y ahí es donde correspondería a lo que estaban comentando, que el pensamiento o algún proceso que se da durante una intervención ceremonial puede influenciar para encender algún gen que ya tenemos, que ya está ahí pero está apagado. No sé si estoy respondiendo a lo que querían, ¿no? Yo quería decir un par de cosas rápido sobre lo que mencionabas, Mauricio, del esencialismo. Creo que es un tema muy sensible y muy interesante. De hecho, yo hace un par de años trabajo con una investigadora que está muy preocupada sobre ese tema. Yo trabajé con ella un poquito la cuestión del proyecto hidroeléctrico Las Cruces y de Mushatena, que es el sitio sagrado Nayeri, que se vería afectado con el proyecto hidroeléctrico. Ella siempre, desde que empezamos a trabajar, me decía, pero cuidado con los esencialismos. Y yo creo que sí, que a veces los antropólogos o los investigadores tendemos un poquito a esto. Héctor ya nos dio muestra de ello, hablando de cómo en los años 60, 70 se esencializó esta cuestión del peyote con los Virraritari. Pero creo que también hay momentos en que a los diferentes grupos, a los Virraritari, a los Nayeris, a los mestizos, entre comillas, nos conviene como usar, porque nos conviene políticamente o cosmopolíticamente, nos conviene hacer uso de ciertas de ciertos elementos que podrían verse como sustancializar ciertos aspectos de la cultura de los pueblos, porque eso les ayuda, por ejemplo, en términos políticos. Los Nayeri refieren mucho al hecho de que no fue hasta 1722 que los conquistaron, que su resistencia fue muy fuerte, pero no es que toda su vida estén pensando en eso. Pero hay momentos en que les sirve decir nosotros somos los descendientes de Rey Nayar. Tienen muy claro que han habido ahí mestizos que no todos pueden decir nosotros somos descendientes, pero eso les sirve en ciertos contextos políticos. Al igual que yo soy italiana y llevo más de 10 años fuera y me reúno con otros italianos y me sirve hablar de fútbol y de pasta, pero vamos, no es que yo sea nada más eso. Entonces yo creo que sí, desde nuestro lado como investigadores tenemos que tener cuidado con eso, pero también debemos reconocer que en ciertos momentos usar ciertos elementos de la propia tradición en términos políticos o económicos se vale. Bueno, yo creo que también está el esencialismo de los investigadores, y muchos de los trabajos mesoamericanos son esencialistas precisamente porque están buscando las raíces de la cultura, etcétera, etcétera. Es decir, pero hay otro tipo de esencialismo que es el esencialismo comercial, por llamarle de alguna manera. Yo vivo en Tepoztlán y Tepoztlán ha sido invadido por esta idea esencial de que ahí es indígena, y bueno, y es un mercado de las
esencias mundiales, es decir, encuentras absolutamente todas las terapias, encuentras absolutamente todas las formas de mercado, de sustancias, etcétera, etcétera. Es decir, buscan, hay un mito atrás de esto, que es el mito de la incomodidad occidental. Es decir, si tú vas con los huicholes, si vas con los coras, es como regresar al origen de la humanidad. Así te lo venden, ¿sí? Son los pueblos mágicos, ¿no? Es mágicos porque son esenciales, son casi primitivos, ¿no? Ahí está la esencia de lo humano. Pero en realidad esa esencia del humano se ha vuelto un mercado bien importante, tanto en Tepoztlán como con los huicholes, como con otras, San Cristóbal de las Casas, otras tradiciones, Real de 14, San Cristóbal de las Casas. Es decir, hay, el capital se ocupa de este mito, lo difunde y lo hace una mercancía. Y eso es lo que ha sucedido con gran parte de los pueblos mágicos. Ahora, el esencialismo antropológico busca raíces, ¿sí? Pero yo creo que también caemos, como dice María, en esos análisis de querer ver a lo que estudiamos como si fueran esencias, ¿no? Y creo que hay un debate muy importante en antropología hoy en día como para poder salir de eso también, ¿no? Bueno, yo creo que para romper ese esencialismo lo más importante, como ya mencionaba, es abandonar esa antigua idea de que los birraritari o cualquier grupo indígena son sociedades arcaicas. O sea, ¿no? Pensar en términos de primitivos no tiene cabida. Y yo creo que en los tres escenarios que he planteado se ve con claridad que los birraritari son gente que están construyendo, no se están incrustando en el sistema mundo, están generando su propio sistema mundo, construyendo sus propias relaciones a nivel global. Pero construyéndolas como las construimos todos a cada día. Es decir, ellos en el siglo XVIII se comunicaban perfectamente con el rey a través de cartas para explicarle que Vivanco o del Villar habían abusado de alguna manera en la zona. No sé si me explico. Y ellos participan con el impacto que tiene, por ejemplo, la producción artesanal es algo muy importante, ¿no? Que no puede ser despreciado como menos birraritari, menos birrárica, perdón. Entonces, creo que lo primero es darse cuenta de que, para el caso concreto que estamos revisando ahora, pues que los birraritari son una sociedad moderna que vive a nivel global, contemporánea, ¿no? Y completamente viva y cambiante. Muy bien, pues para animar todavía un poco más la discusión, la polémica, yo les preguntaría, ¿el peyote dice lo mismo, dice siempre lo mismo, dice lo mismo a todos, independientemente de su filiación étnica, cultural? ¿Hay una epistemología única del peyote, una manera de conocer, o de qué depende esta forma diversa de acercarse? ¿Hay una genética que predispone a los individuos de determinadas culturas a recibir los mensajes o la información del peyote de manera diferenciada a los miembros de otra cultura? Más preguntas. Mauricio es aquí. No van a venir. Mauricio es aquí las preguntas. Sí. ¿Okay? Aquí. Si nos acompaña aquí al frente. Sí, por favor. Su nombre y la pregunta. Bueno, mi nombre es Dionisio Morales, de aquí de Jalisco, de aquí de Rapavilleme. Soy miembro de una comunidad indígena de Jijí. Yo digo que soy de los huirráicas que nos quedamos aquí, ¿no? Cuando llegan los españoles, les digo a mis hermanos los huirras. Bueno, he estado acompañando mucho a mis hermanos huirráicas a los diferentes lugares sagrados. He estado en la peregrinación, he estado en varios, allá Real de 14, he estado en varias ceremonias, en el Jicurineira, en las Pachitas, Semana Santa y muchos lugares sagrados que he estado visitando. Mi interés siempre ha sido, quizás porque como soy de aquí de Jijí, aquí es también un lugar sagrado que es Rapavilleme o Rapavilleta. También me interesa y tengo muchos amigos que me visitan y platico muchos con ellos.
tengo mucha relación con ellos y en cuestión global, pues, entre lo sagrado y lo mágico, es mi interés que tengo. Por ahí hablaban por ejemplo, de los sueños. Tomando en cuenta que mis hermanos wixárikas tienen que soñar para decidir una fecha de salida. Por ejemplo, si se van al Real de 14, tienen que soñar primeramente los cahuiteros o el Consejo de Ancianos para decidir alguna fiesta, alguna reunión o alguna siembra en base a los sueños. Entonces, mi interés siempre ha sido esa parte mágica, esa cuestión mágica que a lo mejor mucha gente aquí sí la escucha, sí sabe de lo que estamos hablando, pero muchas veces no han ido en las peregrinaciones o a los lugares sagrados, a la visita. O, por ejemplo, cuando se sale, se tiene que primeramente limpiar, hacerse, digamos, una limpieza, o sea, hablar de todos los pecados y cosas así, ¿no? Y después irse y pintarse con urra, ir a cortar la urra, pintarse, y después ir a la cacería del venado, que es también muy importante. Y una vez que se hace la cacería del venado, y todo eso son ceremonias en cada lugar sagrado se están haciendo, ¿sí? Y entonces realmente no es tanto una pregunta, pero sí es algo, desde mi punto de vista, desde acá, desde mi punto de fuera y también como acompañante de los wixárikas, pues conozco mucho de esa relación y quisiera expresarlo mejor, o quizás pues aquí hay gentes que están hablando, por ejemplo, de la gente que son los mestizos. Sí hay mucha gente mestiza. Sabes que me tocó el año pasado, fueron más de 600 gentes, entre esos iban 62 mestizos, conmigo eran 63, pero yo les dije, no, yo soy una comunidad indígena de Jijí, y yo no soy mestizo, yo soy indígena, pero no por eso separo, porque hay muchos compañeros y amigos que van también, y les digo, cuando vayan con los wixárikas, no vayan solos, porque ahí es donde empieza el saqueo y no saben qué es lo que deben hacer, consumen mucho peyote, se quedan atrapados en el desierto, se mueren ahí entre las espinas, ahí se quedan, por lo mismo, porque desconocen. Sí, ya cierro. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo a todos los presentes. Mi pregunta va relacionada acerca de los sueños. ¿Cuál es el peso específico que tienen los sueños en la toma de decisiones políticas y religiosas en los pueblos, tanto los Wixárika como los pueblos Cora y Tarahumara, que son los que nos quedan más aquí cerca? Entiendo que muchas culturas siguen tomando muchas decisiones políticas en base a los sueños que tienen sus dirigentes. Yo he sabido, por ejemplo, que en las comunidades wixárika toman decisiones de quién va a ser el gobernador en base a los sueños que tiene algún maracame. No sé si ustedes nos pueden ampliar un poco esa información y cuál es las implicaciones que pueden tener políticas y económicas el hecho de que las decisiones se tomen a partir de un pensamiento que está en el momento del sueño y no de la vigilia, que es cuando se supone que estamos en un momento de razonamiento, se supone. Y ellos toman sus decisiones al revés que nosotros. Ellos toman sus decisiones a partir del hecho de cuando están dormidos y no cuando están despiertos. ¿Cómo te llamas? Héctor Martín. Hay una pregunta más, ahí está ya para sí. mira, sí. Pero rápido, por favor, ¿no? Sí, rapidito. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan por aquí, a la mesa directiva. Mi nombre es Clemente Vigil Guevara, presidente de la Unión de Ejidos Agraristas del Altiplano Norte en el estado de San Luis Potosí. Mire, estamos hablando del jícuri, del peyote, y a lo que nosotros vivimos allí. Yo vivo exactamente allí donde está el peyote. Y nosotros nos damos cuenta de hace muchos años de la historia, de la cultura de nuestros hermanos indígenas.
Entonces, bueno, mire, yo por ahí he oído comentarios de una legalización del peyote. Mire, eso pues parece que como que no es muy correcta, porque mire, yo considero al peyote como una planta espiritual muy sagrada. Yo me doy cuenta porque yo vivo allí, y mire, allí van muchos a buscar peyote y muchos no lo hallan, ¿eh? Quiere decir que en esos momentos no está el peyote por allí, ¿eh? Entonces, mire, yo quiero decirles que debemos ser muy respetuosos de la historia y de la cultura de nuestros hermanos huicholes, y que nosotros, a lo menos los ejidatarios de los ejidos, nunca vamos a aceptar ninguna legalización de ninguna planta de las que tengamos de nuestro ejido, porque nosotros somos dueños de la tierra y tenemos que ser dueños de todo lo que la tierra produce. Entonces nosotros somos muy respetuosos de la cultura de nuestros indígenas, de las 4 etnias que nos visitan, y queremos que las cosas así sigan todo el tiempo. Ahorita tenemos ahí problemas de saqueo, y los tenemos porque no estamos muy de acuerdo con la mayoría de los huicholes. Mire, unos están con nosotros, pero otros están en contra de nosotros, y eso es lo que nos está perjudicando ahí, porque nosotros necesitamos estar unidos y de la mano con todas las etnias que nos visitan, y resulta que hasta ahorita pues eso no se ha podido lograr, pero estamos trabajando para que eso se haga. Y entonces, bueno, aquí por ejemplo nosotros tenemos problemas muy serios en cuestión de, lo dijo el compañero que está en tercer lugar, de aquí para allá, en cuestión de tomateras, en cuestión de minería. Pues sí, es muy cierto que tenemos ahí esos problemas también, pero también tenemos un problema que es muy fuerte, que es la falta de empleo. Allí, por ejemplo, miren, nosotros, nuestros poblados allí tienen más de 200 años con una existencia minera, y que debido a unos amparos que se metieron por allí, pues nos han perjudicado grandemente, nos han perjudicado en eso, porque mire, una minería da millonadas de pesos anualmente al municipio, ¿eh? Da empleo muy bien pagado, hay bienestar para todas las gentes que vivimos allí, hay comercio, hay todo, y debido a eso, pues ahorita no tenemos, estamos absolutamente amolados de todo y no tenemos ni ningún beneficio absolutamente de nada. Y por eso nosotros les pedimos a todos nuestros compañeros huicholes que nos están escuchando que se unan a nosotros, y cuando ellos se unan a nosotros completamente, se termina el saqueo del peyote. Una pregunta, señor, perdón por interrumpir, solo porque creo que representa un punto de vista que no se ha hablado mucho, para entender mejor. Cuando dice que es en contra de la legalización, según usted opina que una persona que recoge peyote que no es indígena debe ir a la cárcel por haber hecho, porque el opuesto de la legalización es la criminalización. ¿Esta es la postura, para entender mejor? Hay una ley que dice que el que saque un peyote sin permiso debe de enfrentar la justicia, y ya hay varios que la han enfrentado, ¿eh? Entonces, bueno, mire, ya creo ya me pasé un poquito, pero muchísimas gracias a todos, para que nos tomen en cuenta también en lo general. Muchas gracias. Muy bien. Y ahora cedemos el micrófono. ¿Quién quiere responder? Bueno, había varias preguntas. Sobre el peyote y lo que dice, pues a mí me parece que más que nada el peyote es una axis que irradia un montón de saberes, ¿sí? Y esos saberes se manifiestan a través de los mismos cantadores, de las mismas personas que están recibiendo esa experiencia, quien pasa por esa experiencia. Es decir, pero el peyote en sí es ese axis que irradia el saber, y cada quien lo asimila de diferentes maneras, ¿no? Y eso me parece que lo ves en los cantos, por ejemplo, ¿no? Los cantos wixárikas son impresionantes precisamente por lo que están reflexionando con el jicuri, pero no todos son los mismos. Hay mucha improvisación de esos cantos también, ¿no? Hay toda una estructura bien interesante de los cantos que te permite ir adentrándote a esa experiencia, ¿no? Por un lado. Por otro lado, era el peso de los sueños, me comentaban por ahí. Yo creo, o sea, que debemos asimilar
el sueño no como el sueño que nosotros soñamos, sino es un sueño que es una praxis también. Cuando uno, pues en la sierra, cuando te despiertas, siempre te preguntan, oye, ¿qué soñaste? Lo primero que te le preguntan, ¿qué soñaste? ¿No? Y a partir de eso es como el desarrollo del día también, ¿no? Un mal sueño puede ser peligroso para la comunidad también, ¿no? Porque puede afectar al grupo por esta idea de grupo, ¿no? Entonces sí creo que es una herramienta política bien importante que yo les comentaba que los záparos y los huitoto lo han sabido capitalizar como una herramienta política de defensa en contra de las minerías, ¿sí? Y aquí yo quiero ser categórico. Yo creo que la minería no es la opción para salir de la pobreza, por una razón, porque hay que ver lo que ha sucedido en otros lugares, y estas minerías a las que están acostumbrados en Real de 14 no es la minería que va a llegar. La minería que va a llegar es la que llegó a San Pedro, y hay que ver San Pedro cómo está. San Pedro ya no existe, la montaña de San Pedro, que era el emblema de San Luis Potosí. ¿Por qué no existe? Porque la destruyeron, ¿sí? No le dieron empleo a la gente ahí, le dieron a 3, 4, porque no hacen falta, porque vienen ingenieros de Canadá, de Estados Unidos, no hace falta a la gente de ahí, traen sus propias herramientas, traen su propia gente. ¿Y qué es lo que va a suceder? Van a crear un conflicto ambiental muy fuerte. Eso lo podemos ver en muchos lugares del mundo. Ahí donde se paran las minerías, las mineras, ahí hay conflictos sociales y hay conflictos ambientales y hay sobre todo conflictos de salud, ¿sí? No hace falta, hay que exigirle al gobierno otro tipo de soluciones limpias, y hay muchas. Sí, hay muchas soluciones. O sea, el problema en México no es que no haya manera de sacar a la gente de la pobreza, es que no se quiere que la gente salga de la pobreza. ¿Por qué? Porque si escuchamos los discursos políticos de los que están ahora en campaña, vamos a ver que la herramienta principal de sus discursos es vamos a sacar a los pobres de ser pobres. ¿Cuáles pobres, por favor? Es decir, ¿a qué pobres se están refiriendo? ¿Sí? Esa es la herramienta política principal para hacer campaña. Entonces no les conviene que la gente salga de la pobreza. Una minera no es la solución para que nadie salga de la pobreza. Y veamos en la Bufa de Zacatecas, veámoslos en Caballo Blanco en Veracruz, veámoslos en San Pedro. Es decir, llegan con todas las, con el monedero abierto, porque eso sí hay mucho dinero, pero al final lo que van a dejar ahí no lo van a solucionar. Eso lo podemos ver como una historia general de las minas modernas. No van a ir a contratar mineros porque no hacen falta mineros, hace falta máquinas pesadas, grandes, y es lo que ellos tienen. Bueno, respecto a lo que preguntabas de cómo es la experiencia en el grupo Huichol respecto al Jiculi, sí, vamos a pensar que es un grupo que llega con ciertas emociones. Hay toda una preparación, como describieron hace un momento, llegan con cierta emoción, con cierta predisposición. Hubo una preparación que generó sustancias endógenas, emociones particulares que igual proporcionan al cuerpo estar dispuestos o no estar dispuestos. No es lo mismo estar adrenalínico y consumir peyote que estar tranquilo, que estar emocionado en una forma religiosa, ¿no? Es una emoción muy personal, y luego consumir el peyote, a irse a divertir, ¿no? Entonces llego, estoy cansado, acabo de comer y voy a divertirme con el peyote, ¿no? Entonces, definitivamente, independientemente de que como grupos puede haber, y esto no se ha estudiado, biológicamente ciertas adaptaciones de cómo se metaboliza el peyote, independientemente de eso, la combinación de sustancias en cada cuerpo, en cada grupo y en cada, digamos, situación emocional hace, si vamos a hablar metafóricamente, que el peyote hable distinto
a una persona que no está integrada a la ceremonia, a una persona que está dispuesta a integrarse aunque no sea huichol, o a un extranjero que nada más quiere ver cómo es el viaje, ¿no? Entonces sí creo que sí, hay diferentes respuestas del peyote respecto a la comunidad específicamente huichola o cora o tepehuana. Solo un comentario muy breve. Yo debo decir que tampoco coincido con lo de la minera, pero debo decir que debemos tener claro que es preciso coincidir de alguna manera con el señor, quien dice quien ha explicado con claridad que hay gente ahí en el desierto viviendo en situaciones precarias, con un agua, condiciones de salud pues, no sencillas. De hecho, yo vivía en San Luis Potosí hasta hace muy poco y ellos, tú has vivido ahí, ¿no? Entonces sabemos de qué es lo que nos está diciendo y por supuesto creo que tiene de alguna manera razón, ya que es importante que ustedes, la gente que habita ese espacio sagrado y los birraritari se pongan de acuerdo y se unan de alguna manera en contra pues, de situaciones externas que pueden afectar a ambos e incluso confrontarlos, porque debemos recordar que quizás ustedes han tenido una convivencia histórica que pues, no parece haberse roto hasta años muy recientes por intervenciones externas y tenemos que comprender también que hay que falta trabajo y que hay un desplazamiento de los espacios por gente que viene de fuera con capital para invertir en turismo y en otras empresas y que bueno, que hay un sector de la población que a lo mejor no nos ha preocupado y que quizás tenemos que mirar hacia él. Creo que es importante, por un lado, y por otro lado, insisto en ello, creo que lo que les puede ayudar es la unión con los mismos birraritari con los que creo que han convivido durante muchos años. Bueno. Brevemente, también entre los coras, efectivamente los sueños tienen esta importancia de política. Las mismas malinches, las que vimos hace ratito, se sueñan. Las señoras pueden soñar que su hija o su nieta va a ser malinche y tienen que decirle a las autoridades tradicionales. Ellos luego ya decidirán, pero hay que explicitar eso porque si no las niñas se enferman. Los gobernadores tradicionales también se sueñan y también, más allá de los sueños, un elemento importante de la toma de decisiones son las reuniones de los consejos de ancianos en los que se reúnen una noche entera, ayunan, fuman tabaco, hablan entre ellos, algunos se quedan dormidos, otros despiertan, pero son como estas reuniones, estas velaciones en las que se toman decisiones importantes. Y en relación a lo del peyote, yo coincido con mis compañeros de mesa, yo creo que el peyote no le dice lo mismo a todos. Un ejemplo creo interesante es justamente eso de los Nayeri, de los birraritari, que comparten ciertos puntos de vista y ciertos aspectos de su cosmovisión, pero no todos, y sin embargo se ve que los Nayeri, por la misma asociación que tienen del peyote con estos momentos de desequilibrio, creo que el peyote les dice cosas diferentes. Coincido mucho con Blanca, creo que la disposición emocional e inclusive intelectual con la que uno se acerca al peyote cambia muchísimo lo que el peyote nos puede decir o la experiencia que podemos tener con este tipo de consumo. Muy para cerrar. Bueno, solo creo que también recordando lo que decía el señor acerca de la prohibición, yo debo decir que no coincido con ello, no creo que la prohibición sea una solución que pueda traer buenos resultados, ¿no? Quizás lo que debemos pensar es que sí, efectivamente se tiene que respetar el espacio birraritari, ¿no? Birrárica, perdón, y no sé, pero si la gente quiere consumir peyote, a lo mejor tiene que cultivarlo en sus casas o donde pueda, ¿no? Porque eso de estar acabándose el patrimonio de los birraritari a lo mejor no es lo más correcto, ¿no? Pero bueno, gracias. Muy bien, vamos a brindarles un aplauso a los 4 expositores.